Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy nuevamente vamos a estar hablando sobre otro tema de la medicina china, las medicinas naturopáticas. En este caso vamos a estar hablando un poco sobre las técnicas de diagnóstico. Siempre hablo sobre los diagnósticos, cómo la medicina china aborda y evalúa las diferentes problemáticas de salud. Y en este caso vamos a estar hablando un poco sobre la lengua. Yo ya había subido en un momento un pequeño videíto, inclusive algo en texto también, con imágenes sobre la lengua, pero hoy quiero darles yo en forma personal un poco el conocimiento, acercarle un poco el formato de cómo se evalúa de la medicina china, ¿no? En este caso, la situación de la lengua, lo que hacemos nosotros, bueno, por supuesto pedirle al paciente que nos muestre la lengua, examinarla con una buena luz, eso es muy importante. Allí podemos ver distintos signos que nos marca cuáles son las características de las problemáticas que viene arrastrando el paciente. Y lo primero que vamos a estar contándoles es un poco dónde están ubicados los órganos y las vísceras en la lengua, ¿no? La lengua, más allá que decimos nosotros en medicina china, propiedad del corazón, o sea, el corazón es el que más se refleja en la lengua, todos los órganos y las vísceras también se reflejan allí. O sea, si hay una problemática de coloración importante de la lengua, primero se piensa siempre en el corazón y después en el resto de los órganos. Pero en este caso vamos a ir definiendo un poco cómo se ven los distintos órganos y las distintas vísceras. En este caso vemos que el corazón en la lengua se ve en la punta de la lengua. Cuando la punta de la lengua está muy roja, podemos decir que el corazón está con mucho calor, con un cuadro de exacerbación. Y cuando está blanca, pálida, podemos decir que está en deficiencia. Si la lengua, además de estar colorada, está con una fisura en el medio de la lengua, estamos diciendo que el calor es extremo al punto de cortar la lengua, generarle deshidratación y una lesión inclusive al tejido de la lengua. Después, digamos, en los bordes de la lengua, los bordes de la lengua, se puede observar también al hígado y la vesícula biliar, donde la vesícula biliar se la ve más del lado derecho de la lengua y el hígado del lado izquierdo. Aunque de los dos lados nos marca la referencia de órgano y víscera, podemos llegar a clasificar y determinar el posicionamiento de los órganos de esta manera. Acuérdense que en medicina china se ve cruzado, el hígado se lo refleja siempre del lado izquierdo y al vasoparenquima el estómago del lado derecho. Lo vemos así en los pulsos y en la lengua de la misma manera. Después podemos observar que en la 3/4 parte de la lengua, o sea, cerca de la punta, o sea, en la 4ª parte de la lengua hacia atrás, esa es el área de los pulmones. O sea, pulmón, intestino grueso se refleja en esa área. Recuerden que para la medicina china se evalúa en forma de pares, o órganos complementarios, en este caso pulmón con intestino grueso. Después, en la mitad de la lengua es el área del páncreas con el estómago. Allí se ve también la coloración, se ve si hay fisuras, igual que en el área del pulmón, si hay fisuras, el tipo de fisura. Si hay fisura, nos está mostrando sin ninguna duda un cuadro de calor, de deshidratación, de falta de tejido, de falta de yin. Acuérdense que todo lo que es yin, todo lo que es sustancia en el cuerpo, se lo evalúa cuando se lo puede ver con deficiencia. Por lo general el tejido está disminuido, está cortado, está deteriorado. Entonces hay falta de sustancia que le dé el cuerpo justamente al área de la lengua, al área del cuerpo que sea, ¿no? En este caso estamos hablando de la lengua. Después vemos en la parte de la base de la lengua, o sea, la raíz de la lengua, bien atrás, esa es la zona urinaria, o sea, lo que es riñón y vejiga. Y también ahí observamos si está muy blanca, si tiene, por ejemplo, cuadros como si fuesen vesículas, o coloración roja también, vesículas rojas. Eso nos muestra también la insuficiencia de yin. El riñón trabajando con sobrecarga, un riñón que no puede filtrar bien los líquidos, por ende el orín va a ser oscuro, va a ser amarillo, oscuro, con olor, concentrado, y eso nos muestra que el riñón no está trabajando en seco, está trabajando con sobrecarga, y por eso aparece el orín de esa manera. Cuando es al revés, cuando está blanca, cuando está fría, cuando está con esa saburra tipo nieve, nos está mostrando de que está frío, y hay un acúmulo también de humedad. O sea, evidentemente hay un cuadro de intoxicación que le marca, se ve en la lengua de esa manera, ¿no? Cuando la lengua está, por ejemplo, totalmente blanca, en toda su superficie, nos muestra puede haber dos factores que lo estén generando. Por un lado, deficiencia de sangre, o sea, falta de sangre, un cuadro de anemia que viene arrastrando el paciente,
o cuadro de frío. Por lo general se asocian los dos. El paciente tiene tendencia a tener problemas con la termorregulación de su cuerpo, no genera temperatura, por ende la lengua va a estar más bien blanca. Cuando está colorada, cuando está sin saburra, la saburra es esa película que se forma arriba de la lengua. Bueno, cuando está sin saburra, que está pelada, nos está mostrando un cuadro de calor. O sea, por lo general la lengua va a estar roja, pelada, sin calor, o a veces que la saburra tiene como áreas peladas y eso nos está mostrando que en el área correspondiente al órgano hay exceso de calor y por eso se pela en esa zona y no en el resto de la lengua. También observamos, por ejemplo, si tiene impresiones dentarias. Si hay impresiones dentarias, o sea, se le marcan los dientes en el borde de la lengua, nos está mostrando que la lengua está edematizada, está hinchada. Eso quiere decir que el riñón está deficiente, que hay poca energía, no se mueve los líquidos, tienden a acumularse, tienden a estancarse, tiende a haber edema y por eso la lengua se edematiza también y se le marcan los dientes. También observamos, por ejemplo, la coloración de la saburra. Recuerden que nosotros en medicina china observamos mucho la coloración de la saburra. La saburra es esa película, vuelvo a repetir, que se forma a veces en la lengua, a veces más gruesa, a veces más fina y va variando de coloración. Si es amarillo, es un cuadro de calor, por eso se le dice saburra tipo huevo frito, es un color amarillo tipo naranja, seco que se deposita sobre la lengua. Si es blanca y gruesa, nos está mostrando humedad fría, es frío como la nieve y es humedad gruesa. Después puede ser verdosa, que está asociada con una problemática biliar del hígado reflejándose sobre la lengua de esa manera. A veces es negruzca, a veces es gris, a veces negra. Esos son cuadros contaminativos y de mayor frío y de debilidad y de deterioro orgánico importante. Inclusive a veces puede estar asociado con cáncer inclusive. Y también observamos, por ejemplo, la ubicación de la saburra, si está más del lado del corazón, si está más del lado del riñón, si está más del lado del hígado, si más está del páncreas, del estómago. Por lo general se deposita en la gran mayoría de los casos en el medio, que es el páncreas con el estómago el encargado de transformar los alimentos. Y cuando no lo hace bien, la saburra empieza a manifestarse de forma importante, a veces es pútrida, a veces olorosa, y según el olor también significa diferentes cosas, ¿no? Eso lo vamos a hablar en otra charla, el tema de la halitosis y el aliento y los olores. Hoy vamos a concentrarnos básicamente en la lengua. Después observamos las venas infralinguales, o sea, las venitas que están abajo de la lengua también nos determinan cosas. Por ejemplo, si la vena está violácea o azulada, eso nos está mostrando que la sangre está estancada, o sea, la sangre se estanca, por ende hay cianosis, o sea, se pone azulada, no se mueve y esa va a ser la coloración de la lengua. Entonces quiere decir que hay un problema de estancamiento de sangre. La sangre no se mueve por el cuerpo, puede ser una condición crónica, inclusive heredada, o una constitución que se manifestó después por una disfunción o mal funcionamiento del hígado, que es el que controla todo el retorno venoso por el cuerpo. Eso lo observamos mucho. Si es verdosa es aún peor, si es blanca quiere decir que no hay sangre. Así que bueno, eso es una de las condiciones que observamos también. Después, si tiene derrames, si esas venas tienen derrames que suben hacia la lengua, el cuadro circulatorio venoso está realmente comprometido y es en muchas partes del cuerpo. Y también lo que observamos son las encías, los dientes, el paladar, si las encías sangran, si están retraídas, si se ven la raíz de los dientes, si faltan piezas dentarias, cuáles son esas piezas dentarias. Recuerden que cada diente representa también un órgano, una víscera, entonces según la pieza dentaria nos está mostrando por dónde viene también la situación de salud. Y si hay hemorragia quiere decir que no hay un control en la contención de la sangre. Esto puede estar asociado con el páncreas, que es el encargado de contener la sangre, con una falta de energía para justamente darle turgencia a los tejidos y evitar que haya sangrado. Hay debilidad, hay cansancio extremo y por eso hay hemorragia, ¿no? Así como cuando uno se le escapa el orín, bueno, eso también es baja de energía, cansancio, riñón no contiene el orín, la vejiga no contiene el orín, tiende a escaparse. En la sangre pasa exactamente lo mismo, o sea, hay baja de energía principalmente a nivel del páncreas, a nivel de la contención de la sangre, vasopáncreas, estómago, si hablamos de medicina china, el elemento tierra o la fase tierra. Hoy ya se usan distintas terminologías a nivel mundial con respecto a la nomenclatura de la medicina china. Bueno, la fase tierra, podríamos decir, también está debilitada y por eso la sangre tiende a salirse de cauce, ¿no? A esos derrames que se producen, esas hemorragias que se producen en las encías. También se ve si hay, como les dije, el paladar, si tiene hemorragias, si hay derrames en el paladar, eso también influye con esta situación de control de la sangre, de los derrames que se producen, ¿no? También asociado con el hígado la situación de falta de control del desplazamiento de la sangre por el cuerpo.
Bueno, eso es un poquito... los labios también observamos, la coloración del labio, si los labios están rosados, si están rojos, si están cianóticos azulados, eso también confirma lo que vemos en la lengua, o sea que ya con una observación preliminar, exhaustiva, de las características de la lengua, dónde está la coloración y en función de lo que le expliqué apenas empezamos el videíto, las zonas, eso es la clave de la lengua, la zona. Si es la punta, vamos a repetir, tiene que ver con el corazón, si son los laterales, hígado, vesícula biliar, si es cerca de la punta, pero no la punta, sino cerca de la punta, es el pulmón con el intestino grueso, la mitad de la lengua está asociada con el vaso páncreas, el estómago, y la raíz de la lengua está asociada con el riñón y la vejiga, o sea que ya observando esas zonas en forma peculiar y particular y viendo la coloración, la saburra, la forma, las marcas de diente, todo eso nos puede determinar perfectamente lo que viene padeciendo el paciente, cuál es su pronóstico y cómo empezar a pensar en una estrategia para poderlo ayudar. Bueno, eso es un poquito lo que quería contarles sobre la lengua. Después vamos a hablar sobre el pulso, vamos a hablar sobre el iris, vamos a hablar sobre la palpación general del cuerpo, de los microsistemas, pero hoy vamos a hablar de la lengua, que es una técnica de diagnóstico muy importante, usamos medicina china, y no quería yo dejar pasar por alto esta información, porque así cada uno de ustedes pueden ir aprendiendo un poco esto y utilizarlo consigo mismo, mirándose en el espejo, haciendo un chequeo habitual de su lengua, chequeo en los hijos, chequeos en el esposo, en los familiares, y ya empezar un poquito, ¿no?, a entender los mecanismos de cómo se hace para atajar una situación antes de que recrudezca y se transforme en algo de muchísimo peor pronóstico y muchísimo peor mecanismo de resolución. O sea, se va a hacer mucho más difícil resolver cuanto más se agrave. Por eso la lengua nos determina, nos avisa mucho antes de que aparezcan las cosas que viene acumulándose una situación de salud en desequilibrio y que atajarlo en ese momento, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el videito. Prontito vamos a estar haciendo otro sobre otra técnica de diagnóstico, así que a estar atentos para el nuevo videito. Y recuerden que la carrera de medicina china ya comenzó en Comodoro Rivadavia, así que aquellos que quieran estudiar, acérquense. Vamos a estar en Avenida Chile 185, una vez al mes, todo el día concentrado. Podemos hacerlo 2 veces al mes también, porque un día primer año, el otro día segundo año, y segundo y tercer año pueden participar también en las clases como oyentes, así que están invitados, vengan, porque realmente es apasionante esto del mundo de la medicina tradicional china y las medicinas naturopáticas. Nos estamos viendo prontito, hasta el próximo video. Muchísimas gracias a todos.